Karen cuenta varias historias distintas sobre su separación, pero lo cierto es que aquí nunca hubo amor. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Karen y don Raúl, muy bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias. Doña Karen, ¿cuál es su caso? Mi caso es que necesito, estoy demandando a mi esposo para que me dé el divorcio, ya que hace más de 25 años que estamos separados. Intentó él separarse de mí, pero al momento de entrar a la audiencia, él no quiso entrar porque argumentando de que él seguía enamorado de mí y no quiso entrar a la audiencia. ¿Y eso fue hace cuánto? Y me parece que fue en el 2012. ¿Y todavía sigue enamorado de usted? Y este año yo me contacté con él por Messenger diciéndole que necesitaba divorciarme de él porque para qué íbamos a estar casados tanto tiempo. Y ya por Messenger me dijo él que no había problema. Y después me mandó su número de teléfono para que me comunicara, para que fuera más cordial la conversación. Ya. Y resulta que en la llamada por teléfono él me argumentaba que estaba muy enamorado de mí, que no quería dejarme, que él iba a venir a verme, que muchas cosas. Entonces yo le dije que no. Eso no es verdad. No, eso yo dije que no. Yo, cuando me casé de ella, yo ahí me casé enamorado, pero lo que pasó es que ella en el momento parece que no se casó enamorada de mí. Porque una persona que se casa enamorado no deja a la pareja de un día para otro, así. Yo me casé enamorado, pero ya tanto tiempo que ha pasado, ya eso no queda nada, pues sí. Solo me gustaría saber que me diera alguna explicación de que por qué ella se casó conmigo y para dejarme un día para otro y dejarme solo, votábamos. Y por eso saber con otra persona. Yo le conté. Ya. Porque yo me casé, me fui de aquí arrancando, y usted lo sabe. Fui arrancando porque mi pareja que tenía en ese tiempo no me pegara. Porque me iba a pegar porque yo estaba en la playa contigo y tú me diste una galleta en la boca. Entonces, habían unos amigos de mi pareja y me dijeron que él le iban a decir a mi pareja, y él llegaba, trabajaba toda la semana y él llegaba el día viernes. Y antes de eso la abuela me dijo, mi hija me dijo, si tienes tanto problema y sabés que te van a pegar y te pegan por nada, vámonos. ¿Se enamoró al final o no? No, eso es mentira. No. Yo siempre estaba trabajando en ese tiempo, pero a la vez estaba trabajando en casa particular, yo siempre trabajé. Eso no es verdad que Doña nunca Karen, trabajaba. ¿y si no se enamoró, por qué se quedó viviendo con don Raúl, se casó con él? No sé si tuvieron hijos también. Lo que pasa, sí, tuvimos una hija. Eso es lo que digo. Lo que pasa es que él... No sentía nada. Es que yo le tenía mucho cariño, te quería mucho, pero enamorada no. No puedo mentir. Y fue porque la abuela me dijo, los dijo a los dos, que él ya no iba a tener más amalcebados en la casa, así que los casábamos o lo íbamos, porque una vez lo echó y lo fuimos con otra hermana. No, eso es mentira, no, eso no es verdad, porque nunca aquí nadie te corrigió. Ese día que te fuiste, tú te fuiste porque me dijiste, voy a ver mi terreno al sur y vuelvo. Recuérdalo. Mentira, tú no sabías que yo me venía. Después de 2 semanas me dijiste, estoy viviendo con el Víctor, me dijiste, por eso no me voy para Santiago. Mentira. Es verdad, yo no voy a decir ni una mentira, voy a decir la verdad. Aparentemente, según la versión de don Raúl, este matrimonio terminó porque usted se fue con otra persona. No fue yo así. Le puse una demanda a ella y Carabineros. Un día, la abuela, que era mamá de él, me dijo, anda a bajarle el volumen dile al Raúl que baje el volumen del equipo. Yo fui, porque yo estaba pelando papa, yo fui a bajar porque vivía en una pieza atrás, y fui a bajar el volumen. Y le dije, ¿por qué no bajar el volumen? Porque a la abuela le molesta. Entonces va y me dice, ay no, ¿cómo le va a molestar tanto? Y yo voy y bajo el volumen. Me dijo, ¿y qué te creéis tú? Y entre forcejeo... No, eso es mentira, no. Es verdad. Es mentira. Mira, y si tú no sabías algo, mira, Espérate. Ella hizo eso. ¿Sabes tú, si tú estás tan informado, sabes tú quién fue que me dio la plata para poder venirme y arrancarme de ti? ¿Sabes tú quién fue? Eso son mentiras, no.
Bueno, No es bueno. verdad. ¿Sabes tú quién fue que me dio la plata para poder venirme y arrancarme de ti? ¿Sabes tú quién fue? Eso son mentiras, no. Bueno, No es verdad, no es verdad. Ah, Oye, no es tu verdad, ella mamá está mal. sabía de que yo me iba a venir y ella me apoyó. Me dijo cómo llegar al terminal, me dijo, me pasó la plata para que yo me regresara a mi pueblo. Fue ella, porque tú no, a mí no me dabas ni una cosa si no trabajabas nunca. O sea, casi nunca. Le daba plata. Cuando iba a hacer el ¿Cuánto, jardín una vez a cuánto la tiempo semana, como duró el este miércoles. matrimonio? ¿Cuánto tiempo comenzaron a vivir juntos? Casi el año. Y yo Un le año. daba. Casi el año vivimos juntos. Un año y tuvieron Vivimos. una sola hija que hoy día, ¿qué edad tiene? Tiene 26. Mire, encima ella se fue, yo nunca la vi embarazada. Yo no supe de esta hija hasta que estuvo grande. No, no seas mentiroso. Si tú viniste a conocerla cuando yo la fui a tener y yo te dije, y cuando la fuiste a conocer al hospital, yo te No, dije, ella- y bueno, ¿y qué ella- le perdón. dijiste? ¿Le compraste ropa? Y me dijiste, no, porque quería saber qué es lo que era. Yo le dije, pero No. basta con que no le hubieras comprado rosado y el asunto se había solucionado. La verdad, no sé mintiendo. Y Frente que a no, ella, que que ella... quería saber, me dijiste, si es que se parecía a mí. Y yo te mandé a volar. No. Y te dije que te fuera ahí. No, eso es mentira, eso es mentira. No, dígale que diga la verdad, eso no es verdad. Es verdad, es verdad, No, es verdad, si tú sabes que es verdad. Incluso No, no es la verdad. tomaste en los brazos porque yo no podía porque estaba con cesárea y la enfermera te mandó a lavarle el potito a la cuestión, ahí a donde se lavaba la guagüita porque se había hecho Realmente. caca. Eso fue lo ¿Cómo- único que hiciste ¿Cómo se por ella. enteró usted, don Raúl, que había nacido su hija y que ella estaba embarazada? Todo eso, ¿de qué forma se enteró? Porque usted dijo que cuando ella se fue de la casa usted ni siquiera sabía que estaba embarazada. no, No sabía. porque mi mamá era de allá al sur. No Ella sabía. está ahí y un día estuve en la casa de mi cuñado y como vivía cerca, ahí supe de eso. ¿Y quién le avisó cuando nació su hija? ¿Cómo? ¿Quién le avisó que estaba naciendo su hija? Porque según la versión de doña Karen, usted llegó al otro día del parto. ¿Quién le avisó? No, pues si yo no la vi, pues si yo la vi hasta acá cuando estaba grande. Y ahora que está grande, la supe de ella. ¿Quién le habría avisado a doña Karen en su versión? ¿Cómo se Ella habría en ese enterado tiempo él? Por carta. está con otra persona. Por carta ¿Cómo por le carta? dije yo, si él dudaba, que si era su No. hija, que A fuera ver, a tal doña fecha, Karen, porque la doña hija Karen, nacía doña en tal Karen, fecha. doña Karen, necesito que sea precisa la respuesta. ¿Cómo se habría enterado don Raúl del nacimiento, del parto de su hija? Yo se lo dije. ¿Cómo se lo con dijo? ella? ¿Contacto con ella? ¿Cómo se lo dijo? Por carta, le mandaba carta, le mandé carta. Nunca recibí una carta tuya. Era mentira Sí. eso. Nunca. Le vamos a porque pedir llegaste a justo nuestra ese día. psicóloga Pamela Lagos que se sume a la conversación. Doña Karen, lo que usted está diciendo recién es bastante poco probable, a menos que el parto de su hija haya sido un pacto sumamente programado. Porque, ¿cómo uno va a decir por carta? Sobre todo por carta, porque si hubiera sido por correo electrónico, por mensaje de WhatsApp, una carta, Pamela, uno la envía y se demora por lo menos unos par de días en recibir. Y según la versión de ella original, nace la guagua y al día siguiente don Raúl aparece ahí. Hay algo que no está claro. Y lo otro que me llama la atención es cuando hablan del motivo de la separación. Él habla de una infidelidad y hasta ese minuto ella no había hablado de un acto de violencia. Llama mucho la atención en este caso porque la señora Karen tiene un relato increíble, con mucho detalle, en donde da información súper precisa de las cosas que pasan. Sin embargo, pese a lo detallado y importante de su relato, es un relato que se repite textual entre lo que habló con nuestros periodistas, entre lo que habló conmigo y entre lo que ha hablado acá. Los mismos detalles. Es como si uno pusiera play. Y eso habla de que probablemente es un relato que ella ha dicho muchísimas veces y por eso que lo ha tenido tan elaborado. El gran tema es cuando yo hablo con la hija. La hija de ellos dos, que tiene 25, 26 Sí. años, 26. 26 años, no conoce a este papá. Refiere que el único contacto que ha tenido con él fue efectivamente a los 7 años, que es exactamente lo que refiere don Raúl. Y tiene una versión, pese a haberlo visto una vez en la vida y a ser muy cercano a su mamá, mucho más similar a la de don Raúl.
este señor yo no lo conozco, yo crecí con este otro papá, entre comillas, que le llama a ella, que es su padrastro, que es efectivamente la primera pareja que tuvo la señora Karen. Ella habla de este hijo con el que ella tiene un problema y por eso se va con don Raúl. Y don Raúl reclama que ella vuelve con su expareja. La señora Karen relata exactamente lo mismo. Ella vuelve con su expareja, actualmente tiene un hijo de 19 años con esa persona, y es esa pareja a quien su hija, la hija de ellos dos, biológica de don Raúl y de la señora Karen, reconoce como padre que le crió. A ver, entonces entendí bien. Doña Karen tenía una pareja de la que se separa y se queda con don Raúl. Y después deja a don Raúl para volver con esa primera pareja. Con esa primera pareja. Y con eso se mantiene hasta el día de hoy. Se separaron hace unos años atrás, pero siguieron siendo pareja por mucho tiempo, tuvieron otro hijo. Y ella es la imagen paterna que tiene esta hija. Esa es la imagen paterna que tiene esta hija. A los 7 años estuvo con él. Ya, y entonces, ¿cómo se condice esta realidad, doña Karen, con la historia que usted contaba, que supuestamente sale arrancando de la casa de don Raúl sin tener claro a dónde, en forma desesperada, y casualmente va donde estaba este otro caballero que termina siendo su expareja y pareja durante muchísimos años? A ver, yo tenía 6 meses de embarazo y el papá de mi primer hijo me dijo que no me fuera más para Santiago, que él me ayudaba, porque parte de toda la culpa que había pasado la había tenido él por el maltrato que él me hacía, y que él se hacía cargo de mi hija, pero que yo no me volviera para Santiago. Fue cuando nació mi hija. Apenas nació mi hija, yo me puse a convivir con él. Cuando usted se va de la casa que compartía con don Raúl, ¿a dónde se va? Al campo, a la casa mía. Y tengo casa en el campo yo. ¿Y al cuánto tiempo inició una relación con este otro señor? Don Luis, creo que se llamaba. Cuando nació mi hija. O sea, 3 meses después. Sí, cuando nació mi hija, pero yo cuando conversé con él y él vino a conversar conmigo, yo tenía 6 meses de embarazo. O sea, apenas se fue, entonces. Sí, pues si yo me fui de ahí del lado de él, con la ayuda de la abuela, y no volví más. Y después, cuando yo supe que estaba embarazada, la semana después, yo llamé por teléfono a él, que estaba en el trabajo, porque iba día miércoles, me parece, a trabajar a jardinería, a Vitacura, y yo le dije, Raúl, ¿sabes que andaba en el consultorio y estoy embarazada? Y entonces él me dijo, ¿y quién es el afortunado? Y yo le dije, tú, pero ¿sabes qué? Yo no voy a volver nunca más contigo, nunca más. O sea, conseguiste lo que querías, pero jamás nunca vas a volver contigo. A la semana. Y desde esa vez usted no volvió a tener comunicación con él. Por carta, cuando él me mandaba la carta, me mandó carta de que él quería que se llamara Solange, la niña, y yo no le puse Solange. Y él sabía más o menos la fecha porque yo estuve en casa de reposo. Yo nunca supe de ella, nunca supe de ella. Y él sabía la fecha que yo iba a estar en el hospital más o menos. Yo estuve como una semana en la casa de reposo. Y él vino a vacacionar con la mamá acá, al campo, a la playa donde yo vivo. Y por eso estaba ese día allá en el hospital, fue a verme al hospital. Venía hasta con un gorro de estos que no tienen cuestión aquí, uno gorro blanco, un buzo plomo. ¿Usted se da cuenta que me acaba de dar una nueva versión de la misma historia? Lujo y detalle de todas las mentiras que está diciendo. ¿Cómo se le pudo hacer así? Doña Karen, a pesar de que esto no va a cambiar drásticamente en los efectos del resultado final de lo que estamos conversando, que es la petición de divorcio, sí es bueno para esclarecerlo, sobre todo porque acá hay una hija de por medio. Y usted se acaba de dar cuenta que en el nuevo relato me estaba dando una nueva versión de los hechos. Sí, pues porque yo le mandé una carta. Cuando yo le mandé la carta que yo más o menos yo me iba a estar hospitalizada en ese tiempo, él viajó con la mamá para acá, para donde vivo yo. Y así él llegó a los hospitales. Fabulación es un fenómeno intrapsíquico que pasa cuando las personas tienen recuerdos,
toman un recuerdo y lo adornan con distintas cosas. Por lo general eso pasa cuando uno, por ejemplo, cuenta una historia muchísimas veces y quiere de alguna u otra manera manejar la historia hacia un lado o hacia el otro. Causar una impresión en otro. Causar una impresión en otro y generar una historia de vida en torno a esto. Y empiezan a aparecer ciertos indicios fantásticos, pero que están tan arraigados en la historia que la historia ya no puede ser contada si no es contada exactamente de la misma manera. Y con el mismo relato, la misma entonación, como cuando uno se aprende un cuento, como cuando los niños se aprenden los cuentos de memoria, esto se genera en lo mismo. Y hay una base de recuerdo, sí, pero se le suma mucha información en pos de generar algo. Yo no sé si en este caso, estamos hablando de la señora Karen, vuelve a su ciudad, a Copiapó, y tiene que, de alguna u otra manera, generar una historia de por qué vuelve embarazada, de por qué alguna vez se casó, de por qué se separa de su primera pareja y vuelve con él. Ahí hay otro hijo también con esa pareja que es previo a esta niña. Creo que en ese afán de generar una historia y un correlato coherente en donde ella no tenga culpa de sus propias decisiones, empieza a aparecer harta fabulación de por medio. Fabulación que, insisto, en algún punto la hija sabe que no es tan real. Y fíjate que don Raúl, doña Karen, yo los voy a invitar porque su hija, Jessica, Sí. nos mandó un mensaje. Veamos. Bueno, yo nunca he tenido ningún tipo de relación con él. Él nunca quiso hacerse cargo de mí cuando era chica. Él siempre me negó. Nunca he tenido contacto ni físico ni nada con él, porque él tampoco nunca dio de su parte. Él nunca le dio por acercarse a mí, po. Entonces para mí mi padre es la persona que me crió. Él se esforzó por mí junto con mi madre y por darme lo mejor, y él hasta el día que se muera, y después que se muera siempre va a ser él mi padre, porque él tuvo el coraje que no tuvo. Está bien complejo el caso que estamos viendo porque Karen tiene una versión de los hechos, pero su marido tiene otra, o su ex marido tiene otra absolutamente contrapuesta. No coinciden en las fechas, no coinciden en las situaciones. Fundamental que coincidan en algo para poder lograr que finalmente se divorcien y pongan término a este matrimonio. Veamos cómo terminó este caso. Entonces, y para mí, él siempre va a ser mi padre. Y yo quiero aclarar que yo no quiero ningún tipo de contacto con él, ni nada. No quiero ayuda económica de él, no quiero nada. Porque él tampoco me quiso dar los estudios cuando tuvo la oportunidad de darme los estudios. Entonces yo lo único que le pido es que le dé el divorcio a mi mamá, pues ya, que no siga alargando esto, porque ya hace varios años que ellos se separaron, antes de que yo naciera. Entonces, que no siga alargando más esto y que le pueda dar el divorcio a mi mamá. Ahí está, don Raúl. Y ahora le toca a usted su relato. Ya, pues, yo ¿Cómo no le voy a pueden dar pasar divorcio, no le voy 26 a dar años? divorcio ¿Por hasta qué que en ella me escuche 26 lo que quiero años, decirle yo. don Raúl? ¿Por qué en 26 años usted no ha sido capaz de comunicarse con su hija, de hablar No, con ella, de no. acercarse a ella? Nunca me han dejado acercarme al lado de ella. Fue la mamá la que me hizo mucho daño al arrancarse de mí, porque ella prácticamente se arrancó. Don Raúl, don Raúl, no estoy hablando de la relación con doña Karen, que ya la hablamos latamente. Estoy hablando de la relación con su hija. Y lo que usted me está diciendo es bastante impresentable, porque su hija tiene hoy 26 años. O sea, hace por lo menos 5, 7 años que su hija puede sola tomar decisiones y usted podría haberse acercado a ella sin intermedio, sin atravesar por las dificultades que le podría haber presentado a la madre. Entonces quiero que me dé una explicación bien de hombrecito. ¿Por qué? Traté de acercarme a ella, que ella ¿Cómo nunca trató? quiso nada de mí. ¿Cómo Porque trató? yo fui para allá. ¿Cuándo? Fui a verla. ¿Cuándo? Un tiempo que cuando fui a veranear. ¿Cuándo? Sí, fui, no me acuerdo en qué año.
Ni Pero ella siquiera- no quiso nada de mí. Yo traté de A ver, ayudarla. don Raúl, si un padre no se aparece durante 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, y de repente aparece, por supuesto que la hija no lo va a recibir con los brazos abiertos. No, pero Por supuesto un que no va a momento correr yo a sus brazos y le va a decir, papá querido, qué bueno que apareciste. Pero ¿Qué por un momento usted me yo está dudé de hablando, eso porque... usted me está hablando que el único intento que hizo fue hace tantos años que ya ni se acuerda, ¿y eso cree usted que es suficiente? Pero ¿cómo yo iba a dudar? Dudé de eso, de la maternidad, porque ella al momento de dejarme solo y nunca la vi embarazada, ¿cómo le iba a decir, chuta, te ayudo, si no sabiendo si Entonces, de lo que me estaba hablando? entonces podría haber esclarecido la duda y Toma haber una tomado de una él, decisión en pues, conciencia y no tomar esta decisión de apartarse de la vida de su hija sin siquiera tener claro el daño que le está haciendo. Pensé, pero no lo hice, pero no lo hice. Pensó, pero no lo hizo. Y Cuando lo yo que- hablé con él, le pregunté, le digo, don Raúl, ¿usted le tiene cariño a esta niña? ¿Le gustaría tener contacto con esta joven? ¿De alguna manera saber cómo está? Y su respuesta es, no, él no la siente nada de él. Nunca lo sintió así, al parecer. Por eso esto de que la buscó tanto es bien poco probable. No, o sea, una vez, hace cuántos años, que ni siquiera se acuerda cuántos años son, evidentemente no la buscó. No, Eh, si la busqué. Pamela, en el 2012. lo que llama la atención y es casi doloroso, y me cuesta comprender lo que un ser humano, hombre o mujer, tenga la sospecha de que otra persona es su hijo y No le prefiera, opte, porque es una decisión, opta, quedarse con la duda, no esclarecer la duda. ¿Es escabullir responsabilidades? ¿Es una cobardía? Porque esto de que, bueno, traté pero no pude, y han pasado 26 años, que poco trató. Cuando yo genero un lazo con alguien, me vuelvo vulnerable a esa persona. La necesito, la quiero, y de alguna u otra manera me hago cargo de ese cariño que le genero. Acá don Raúl eligió no hacerlo. Eligió no saber. Eligió hacer la acomodación cognitiva que llamamos los psicólogos, cuando acomodamos un poquitito la realidad y decir, sabes que no es mi hija y me da lo mismo y hasta acá llego. Y culpó de todo eso a la señora Karen, cuando en realidad el que debería hacerse cargo de eso es él. Pese a todo esto, él ha sido consistente en cómo ha vivido su vida. Él eligió no tener más hijos. Si bien dice que crió a hijas de una pareja, tampoco las siente 100% su hija. Él es una persona que decidió vivir sin hijos. El gran tema es que acá había una hija que necesitaba un papá y él eligió no hacerlo. Yo creo que es súper válido que alguien decida no tener hijos en el Pero mundo. cuando no lo pero tienes, no tenerlos. Pero tenerlos y abandonarlos no es válido. no es válido. Pero aparentemente, y con esto cierro, la hija, Jacqueline, se ve bastante tranquila. Ella reemplazó la imagen paterna con una persona que a ella la hizo sentir que tenía un papá, y creo que con eso es suficiente también para que la madre también entienda que uno puede tener ni una gota de sangre con quien uno cree que es el papá, pero a veces es mucho más potente eso que compartir genética. En este caso, su hija, señora Karen, identificó como papá a una pareja a la que usted, por lo menos a mí, me relató, y acá también hizo el intento, como la peor pareja del mundo, que la agredía constantemente, que le quitó a su primer hijo, que pese a todo eso usted vuelve con él, cría a su hija. Yo lo que le pediría es que esa pareja... No soy yo, es la primera es la pareja de... No estamos no, hablando de usted, don Estoy Raúl. hablando de la primera pareja, la señora Karen. Esa pareja, señora Karen, para su hija es su papá. Y ella me dijo algo súper importante. Me dijo, mi mamá me cuenta cosas atroces de él, pero para mí fue un muy buen papá y yo no lo vi nunca ser malo con mi mamá. Trate de modular los relatos que cuenta. Trate de manejar esta forma de relatar su historia de vida, porque para su hija, que vivió su propia realidad, eso puede ser tremendamente doloroso. Yo no sé quién es este señor, pero es el papá para su hija. Muchas gracias, Pamela. Ya, hija mayor de edad que no quiere saber nada con un padre ausente, que le encuentro toda la razón, porque tiene un padre súper presente y un padre al que le agradece todo lo que tiene. Por lo tanto, entre ustedes no habría ningún impedimento para poder optar al divorcio. ¿Está de acuerdo, don Raúl? Ya. ¿Eso es todo lo que tiene que decir? ¿Ya? ¿Sí? Quiero ser... Es que ella, ¿por qué me hizo tanto daño y me destruyó la vida al casarse conmigo y dejarme solo? Antes de darle divorcio, ¿por qué hicimos?
¿Quiere que le responda eso? Sí, creo que va a responder eso, claro, dime a mí en la cara, mira, yo aquí estoy presente, dímelo. ¿Por qué? Porque yo hasta el... ¿Por qué te hice tanto daño? Claro, porque un daño que hiciste tú haberte casado conmigo y él me dejó botado la semana, ¿no? Y bueno, y si fue así, ¿por qué no pensaste antes de tomarte drogas? Que yo no sabía lo que significaba que tu mamá tuvo que decírmelo. Nunca te hice daño, nunca. ¿Por qué no pensaste antes eso? ¿Por qué no me lo dijiste de qué se trataba siquiera? Yo, obvio que tenía miedo de estar con una persona así como tú, pues, ¿cómo obvio. miedo de qué? Si yo nunca Era fui desconocida alterado con para mí la droga. No, yo cuando me casé estaba enamorado de ti y nunca, incluso no tomaba casi nunca. No, ninguno tomaba de los dos. alcohol. Teníamos cariño, pero no creo yo que tú tomaba. hubieses estado enamorado de mí. Sí, porque yo no tomaba. Si no hubieses terminado con la María y nunca terminaste con ella. No. ¿Cómo enamorado de mí y tú estabas con la María? ¿Cuál María estaba hablando? Dime tú, ¿cómo estabas enamorado tanto de mí si estabas con la María cuando lo fuimos donde tu hermana? ¿Qué pasó? Estás inventando un nombre de una persona que no es con verdad. La María ahí como que si nada. Llegaba a la casa y te encerraba y yo tenía que estar callada. No, eso es mentira, eso es mentira. ¿Eso no es amor? No, eso no es mentira. En cambio, no yo te lo digo en tu cara y siempre te lo dije. Yo no estoy enamorada de ti. Cuando hablamos por teléfono el otro día te lo dije. No, yo te tuve cariño. Te estoy preguntando por qué te casaste. Pero enamorada no estoy. ¿Y por qué entonces lo hiciste? Porque al haber hecho eso hiciste daño y me destruiste toda la vida que tenía yo. Yo me casé contigo y tú lo sabes muy bien que fue por tu mamá, porque tu mamá lo iba a echar de la casa. Y una vez ya lo había hecho. No, eso es mentira, porque mi mamá siempre te quiso a ti. Y ella los dijo que no íbamos a tener a gente malsevada en su casa, que teníamos que casarlo porque era evangélica. Ay, Dios. Nos casamos. Doña Karen. Yo tenía como 17 años. Doña Karen, ¿está de acuerdo en divorciarse? ¿Yo? Sí. ¿O él? Usted, le estoy preguntando a usted. Yo sí. Ya. Sí, Don Raúl, ¿está de acuerdo en divorciarse? Sí. Ya. Vamos a redactar una escritura de divorcio para que ambos concurran a firmar. No hay hijos menores, por lo tanto no vamos a establecer ni pensión de alimentos, ni relación directa y regular. Y me imagino que ambos... pensión de alimentos, pero nunca la dio. Ya, me imagino que ambos renuncian al derecho a compensación económica para hacer esto de común acuerdo. ¿O alguno de ustedes quiere pedir compensación económica? Yo con tal que me dé el divorcio no quiero nada. Ya. Entonces los vamos a citar para que firmen. Ahora, doña Karen, de mujer a mujer, deje de decorar estas historias con actos terroríficos que pueden perjudicar. Escúcheme. Los seres humanos, cuando contamos algo que nos afecta tremendamente respecto a otra persona, priorizamos las cosas que nos dañaron. Si efectivamente hubiera habido violencia en esta relación, usted hubiera sido lo primero como hubiera nombrado. Si esa infidelidad de la que usted habla hubiera existido, seguramente hubiera sido lo segundo de lo que me hubiera hablado. Pero fui bien clara cuál fue la razón de este divorcio y usted partió diciendo, aquí no había amor. Es mucho más honesto decir, no hubo amor y se acabó, que buscar tantos argumentos que no son necesarios, que no sirven para nada, que dañan a las personas y principalmente dañan a su hija. Uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Usted no puede estar respondiendo toda la vida, no puede estar justificando toda su vida en decisiones de otro. Me casé porque tu madre me dijo, me fui porque tú me fuiste infiel, me casé con este otro señor porque él me dijo. ¿Y usted? ¿Cuáles son las decisiones que ha tomado usted en su vida? Si uno también tiene que hacerse cargo de lo que uno hace. Y eso, siendo ahora volviendo a don Raúl, todo lo que acabo de decir no justifica en nada a don Raúl, ni vuelve entendible en ningún momento la falta de responsabilidad, la falta de empatía, de cariño con su hija. Lo de su hija es horrible y no hay nada en este mundo que lo justifique. Que un padre engendre un hijo y se olvide de él para toda la vida es uno de los actos más repudiables de un ser humano. El dolor que causa y la indiferencia es injustificable. Y con esto cerramos la sesión.